¿Y cuál es el vehículo, no sé si puedo preguntar esto, pero cuál es el vehículo que más se está entregando? ¿Autos o utilitarios? Y hoy por hoy auto, y estamos hablando del Fiat Cronos, la vedette del momento. Pero impresionante el Cronos, cómo funciona. Aparte tiene una facha espectacular. Y Exacto. aparte tiene cuotas fijas 100 pesos. Exactamente. Qué grande la gente de Autonativa. Se queda toda la semana, Adrián. Atención, Curuzú, Cuatía, Mercedes, Paso de los Libres y toda la zona de influencia. A llamarlo, Adrián, es agente representante de Autonativa, una empresa que está hace más de 15 años en todo el país y que no solamente hace entrega en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en todo el país y con la gestión a domicilio. Repetimos el número, Adrián. 3794-874717. Muchísimas gracias, Adrián. La gente que está escuchando la radio ya empezó a comunicarse. Estamos escuchando cómo suena el celular de Adrián. Así que gracias, Adrián. Gracias, Autonativa. Y a ir por el sueño hecho realidad del 0 kilómetro. Exactamente. ¡Qué grande! Gracias. Nosotros seguimos aquí en la radio. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Es la hora 11, 18 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 92%. Lluvia en Curuzú, Cuatiá, 20 milímetros. Siempre bailando sobre una ilusión. Ella es la reina de las sensaciones del corazón. Un llamado a la solidaridad de la gente de Curuzú, Cuatiá. Se ha extraviado una patente con los siguientes números y letras: AG582ME. Para el que la encuentre, traerla a la radio o comunicarse al 408927. Recordemos, la patente es AG582ME. Ahora con el tiempo, tengan en cuenta eso porque después se complica si uno no la encuentra a la patente. Tiene que volver a hacer el trámite y pedir el duplicado. Cuando llueve como llovió ayer en Curuzú, Cuatiá, tengan en cuenta no salir en auto y circular por las calles que quedan totalmente cubiertas de agua. Primero y principal, porque si usted pasa con el auto por esas calles, el agua desborda y entra en los domicilios. Entonces hay que tratar de evitar cruzar por esas calles, que por lo general son la calle Rodríguez Peña, la calle Juan de Vera, calle Pueyrredón, todas las que esas calles por lo general se inundan. O sea, hacen el recorrido, es mejor esperar a que calme la lluvia y baje el caudal del agua. Y aparte tengan en cuenta que si ustedes andan y tienen la patente floja de los vehículos, el agua se las lleva y después se le complica, le va a salir más caro, Así que revisen bien. Con el movimiento del auto se aflojan los tornillos. Se aflojan los tornillos de todo y más con las calles cruzucuateñas. Si usted anda por calle Don Bosco, ahí pasando la iglesia del Salesiano, yendo para el barrio Centenario, bueno, ahí seguramente se le van a aflojar todos los tornillos. O sea que tenga en cuenta, revise cada tanto los tornillos de la patente, porque después se le cae, no se da cuenta, le frenan, le miran. Ah, no tiene patente, señor. No, ¿cómo no voy a tener patente? Si están las dos patentes. No, le falta una. Multa de por medio, después tiene que ir a sacar el duplicado si no la encuentra. Es todo un tema, todo un tema.
que hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta y olvidarse de las penas, porque el corazón se cansa. Y si hay alguna forma de evitar un gran dolor, hay que hacer la vista gorda y ayudarle al corazón, porque se vive más años y se está mucho mejor, porque se vive más años y se está mucho mejor. Por un bombón, hay que alegrar al corazón. 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 Cuando ya no quede un cobre, por muy mal que uno se vea, no hay que hacerse mala sangre, un borrón y cuenta nueva. Si la época es muy fea y va cada vez peor, no está muerto quien pelea y lo ayuda al corazón, porque se viven más años y se está mucho mejor, porque se viven más años y se está mucho mejor. Borom bombón, hay que alegrar al corazón. 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 Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, el beso que perdí, y es el beso que perdiste, y ya jamás me darás, porque perdida la fe, de nada sirve querer. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, el beso que perdí, y es el beso que perdiste, y ya jamás me darás, porque perdida la fe, de nada sirve querer. Son las 11:25 de esta mañana de martes, martes 26 de noviembre. Acá me pasan una información que en realidad vamos a estar chequeando. Aparentemente el titular del PAMI de Curuzú Cuatiá presentó su renuncia. Es el muchacho Matías Miño. Aparentemente según lo que me comenta. Vamos a cotejar si es verdad o no y ver quién va a ser el nuevo encargado de PAMI, ¿no? Y ya jamás me darás, porque perdida la fe, de nada sirve querer. Sin rencor te dejaré, corazón, pero sé que lo tendré sin querer. Un día que pasó, sin ti se vuelve día triste, el beso que perdí,
de querer. Acá me manda un mensaje el amigo Emilio que está en en la zona de Montecaseros, en zona rural. Dice que 120 milímetros de ayer a hoy está lloviendo por esa zona. Por Montecaseros, zona rural. Emilio seguramente no va a saber decir qué parte de la zona rural, si es la zona que va desde Colonia Libertad hacia Montecasero o la parte de... ¿Cómo es? La parte de la entrada por la ruta 14 u otro lado, ¿no? Gracias al amigo Emilio por estar escuchando, ¿no? ¿Por qué te fuiste sin regresar? El amigo Emilio seguramente debe estar preparadísimo para el Festival de Doma y Tradición que va a tener comienzo ahora en los primeros días de diciembre. Para mayor precisión va a estar... Creo que va a estar comenzando el día 13 de diciembre va a estar comenzando. 13, 14 y 15 de diciembre va a ser el Festival de Doma y Tradición, la 54 edición del mismo, en Montecasero, seguramente en el estadio donde siempre se realiza, que es el Robinson, y la entrada es libre y gratuita. En la semana vamos a estar comunicándonos con la gente que organiza o con la que está a cargo de turismo de Montecasero para charlar y dar más precisiones al respecto, ¿no? ¿Por qué te fuiste aquella noche? El amigo Emilio está en la entrada de Montecasero, o sea, sería en las Tres Bocas en las Tres Bocas, sí. Ahí hay cerca una escuelita, creo. Una escuelita rural, bueno, si uno entra por ahí está la estancia El Timbó. Después hay una estancia, Emilio, que queda sobre la ruta 14, que tiene un portón bastante imponente, así todo en material de construcción. No sé si esa es el Centinela o no. Seguramente me va a saber decir, Emilio. Acá hay otro llamado a la solidaridad de Curuzú, Cuatiá, y más precisamente a la parte de defensa civil del municipio de Curuzú. Me dicen que la gente del barrio Santa Rosa están inundados y que los chicos no tienen para comer, que por favor se necesitan ropa y calzados. Atención, la gente de defensa civil de Curuzú, Cuatiá, el barrio Santa Rosa. Están inundados y hay gente que necesita algo para comer. Vamos a ver si... Tendríamos que ver si ya están asistiéndole la municipalidad a través de Defensa Civil, si ya le está asistiendo a la gente del barrio Santa Rosa. La verdad que llovió mucho en muy poco tiempo. Si sigue la lluvia, no da para que se escurra la misma. El amigo Emilio yo está antes de la escuelita. Tú tienes todas las cosas esas, dos celestes lagos en los ojos y un gran sol que es el rubio de tu pelo. Tengo en ti lo que al cielo le pedí, tú te pareces a la naturaleza. Tú tienes todas las cosas esas. Yo te quiero en silencio. Tú eres mía. Hola, buenos días, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Espectacular el programa, felicitaciones.
una voz magnífica, mucha lluvia. Saludo a toda la gente de las zonas rurales, de distintos lugares que están disfrutando de la lluvia, seguramente las tortas fritas. Y bueno, y para usted también un saludo grande y cuídese que no le entre agua porque hay mucha agua en Carabajal. Un abrazo grande de los muchachos del dúo Ya se olvidó el nombre del dúo. El amigo Gustavo Sotelo. ¿Cómo está, amigo Gustavo Sotelo? Quedó en duda, ¿cómo se llamaba su grupo de música? ¿Cómo está usted ahí en su barrio? Mire que ahí corre mucha agua, corre demasiada agua. ¿Cómo están? ¿Quedaron abnegados por el agua o los desagües funcionaron bien? Hace bastante que no lo escucho al amigo Sotelo,